varón de Dios. Y en el capítulo 1, desde el primer versículo, el Señor va cara a cara con aquel varón llamado Josué y le dice: ahora pues, levántate. Es una orden que le da aquel varón de Dios, queridos hermanos, porque la Biblia me dice que todo Israel lloró la muerte de Moisés. Y si podemos escudriñar la palabra del Señor y la historia en esta oportunidad, cuando el Señor habla con aquel varón de Dios y le dice: levántate, ellos estaban compungidos, estaban entristecidos por la muerte de Moisés, pero el Señor en una palabra le dice: ¿sabe qué, Josué? No es tiempo de llorar, yo necesito que te levantes porque tú tienes que guiar al pueblo, porque hay una tierra prometida que yo le voy a dar. Pero tienes que levantarte y ponerte de pie y conducir a mi pueblo. Y aquí podemos encontrar, hermanos, que el Señor comienza a hablar con él y le dice tantas cosas y le da promesa. Y comienza a hablar y le dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Él comienza a alegrarse porque el Señor comienza a darle promesa. Pero en el versículo más adelante podemos encontrar que hay unas cualidades que tenía que tener aquel varón de Dios para conducir al pueblo. Y le dice: mira que te mando que te esfuerces. Y para esforzarse, hermanos, tenemos que tomar esa valentía, porque no es de cualquier manera que vamos a entrar a la tierra prometida. Necesitamos esforzarnos para servir a Dios, necesitamos esforzarnos para venir a los cultos, para venir a congregarse y recibir la palabra del Señor, porque si no nos esforzamos no hay tierra prometida. También le dice: tienes que ser valiente, Josué. El valiente no es el coraje, porque hay personas como por un decimos corajuda que dicen: no, yo voy a enfrentar, no, queridos hermanos. El valiente, él puede sentir un poquito de temor, pero dice: yo tengo que enfrentar en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo voy a enfrentar el pecado, yo voy a enfrentar la debilidad, yo voy a enfrentar las dificultades. También le dice, después que le manda a esforzarse y a ser valiente: no tienes que temer, Josué. Diciéndole: van a venir adversidades, te vas a encontrar. Era antes de pasar el mar rojo, querido hermano, y el Señor ya estaba preparando a Josué. Tienes que ser valiente, tienes que esforzarte, pero sabe que no vas a temer, porque en medio de la adversidad yo voy a estar contigo. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Qué lindo que es caminar con el Señor a pesar de la lucha, sabiendo que Él está con nosotros. Aleluya. Y podemos encontrar más adelante: se van de camino a la tierra prometida. Y cuando llegan a Sittim, dice la Biblia, el Señor también habla a Josué. Había que estar 3 días, dice la Biblia, que estuvieron ahí, porque el Señor le estaba preparando para entrar a la tierra. Y fueron 3 días de purificación. Pero vamos a encontrar, queridos hermanos, que después de esos 3 días, el Señor le dice a Josué que lo que tenían que cruzar primero eran los sacerdotes, los levitas sacerdotes.
¿Por qué, hermano? Porque con ellos iba a pasar el arca del Señor. Y aquí encontramos diversas cualidades, hermanos. No era cualquiera del pueblo que iba a tomar el frente y pasar. Tenían que ser los sacerdotes. Porque los sacerdotes que llevaban el arca, hermanos, era gente apartada para Dios. Eran personas que se consagraban, tenían una vestimenta diferente. No era cualquiera que podía sostener el arca del Señor. No tenía que ser alguien apartado para el Señor. No alguien que llevaba una vida sino que se consagraba porque llevaba la gloria del Señor en sus hombros. ¿Por qué tenían que pasar ellos? Dice la Biblia, versículo más adelante, que cuando los sacerdotes pusieron el pie sobre aquel Jordán, dice la Biblia que era el tiempo de donde tenían que cegar. Entonces dice la Biblia que era abundante agua que comenzaba a desbordar aquel río. Y para muchos mirándole en el área natural, podía decir, nosotros venimos, aleluya, nosotros venimos de aquel momento que el Señor hizo misericordia por nosotros cuando salíamos y teníamos que cruzar aquel río tan grande que no se podía cruzar así nomás. Pero el Señor usó de misericordia por aquel hombre libertador, pero fue por Moisés que abrió el mar rojo, porque el pueblo había murmurado. Y muchos decían, ahora no está Moisés, ¿qué vamos a hacer? El río desbordado. Pero encontramos, queridos hermanos, el Señor usó misericordia. No fue Josué, fueron los sacerdotes que tuvieron que mojar los pies primeramente para que aquel río tan grande se comenzara a dividir y el pueblo de Dios pueda pasar nuevamente en seco. ¿Por qué tenemos que enfrentar, hermanos? ¿Por qué había que mojar los pies? Porque hay muchos hermanos que quieren victoria, pero no quieren mojar el pie en el Jordán, donde hay lucha, donde hay prueba, donde el enemigo se levanta, donde el mar se enfurece, pero no es tiempo de disparar, hay que enfrentar, hay que mojar los pies. No hay que disparar de las luchas. No hay que disparar de las pruebas, no hay que mirar de lejos. Dios le dijo, los sacerdotes tienen que entrar primeramente antes de cruzar el seco. Tienen que mojar los pies. Acontece, hermano, el milagro. Y el pueblo comienza a cruzar. Y vamos a encontrar, hermanos, que en ese mar desbordado que iban cruzando, el Señor abrió, comenzaron a pasar en seco. Y en un momento el Señor le habla a Josué. Y le dice, ahora busca uno de cada tribu. Tienen que levantar un altar, vayan y traigan piedra en el medio del Jordán. Había que levantar un altar. Y el Señor le comienza a describir que una vez que ellos levanten y crucen, el agua iba a venir y iba a tapar nuevamente el altar. Podían preguntarse, pero ¿para qué si el agua va a tapar? No era para que haya memoria que usted, querido hermano, tiene un altar en secreto para cruzar aquel Jordán. Y va a quedar aquella prueba que el altar en secreto tiene que existir. Cuando esté ahí en su hogar, en la madrugada, cuando las lágrimas caen, cuando no hay fuerza, el altar está firme. Levanta tu mano y adora a Dios, aquel que ha traído el altar. Es necesario en la madrugada, donde hay tristeza,
presencia de Dios, hermanos. Hay presencia abundante desde que llegamos. La hermana decía cuando tocaba la banda, podíamos sentir un pedacito del cielo. Aleluya, llegar aquí y sentir su presencia en la misericordia de Dios. Adore a Dios, adore. Hay momentos difíciles que ya no tiene fuerza. Hay momentos difíciles que solo piensa, el mar me va a tapar. No voy a poder cruzar. Levanta el altar en este momento, hermanos. Si hace tiempo que ya no ora por la madrugada, es necesario volver a levantar el altar, porque la promesa de Dios es grande. Hay una tierra prometida que tenemos que conquistar, que sin altar no vamos a poder. Aleluya, aleluya, en presencia de Dios. Levantaron el altar. Esa es salvación secreta. Ahora el Señor me dice, una vez que cruce, van a levantar otro altar a la orilla. Un altar invisible y un altar visible. Para que haya un altar visible necesitamos tener un altar invisible. Porque el visible va a ser, querido hermano, cuando tú te pares aquí y el Señor hable contigo y tú puedas hablar con el pueblo de Dios. Y de tu boca pueden salir palabras sazonadas, pueden salir palabras de poder. Ahí se va a ver el altar que tú tienes visible. Pero si no hay altar invisible, no va a haber apoyo de Dios, porque necesitamos el altar invisible para que el mundo vea que en ti hay poder, que en ti hay autoridad. Levanta tu mano y adora a Dios. Cuando los altares tienes, no te va a servir si tienes solamente visible, para que todos vean y digan, mira cómo aquel ora. Mira cómo aquel habla en lengua, no. Necesitamos para que haya un apoyo de Dios, primeramente el altar invisible. Venir a las convocatorias es fácil, porque son convocados. Ahora cuando decimos el martes de enseñanza, hoy tengo cosas que hacer, voy a avisar que no voy a ir. Ten cuidado, mi amigo, no vayas a descuidar tu altar, porque el enemigo está pronto para derribarte. Pero el Señor había hablado con Josué. Es necesario que te esfuerces. Es necesario que seas valiente. Es necesario que no temas las acechanzas del enemigo. Que cuando ahí piensa que está todo bien, el enemigo viene para enfrentarte. Y si tú no tienes altar, no vas a poder seguir adelante. Estamos entrando en un año terrible, queridos hermanos, que debemos revertirnos del altar del Señor en secreto. Queridos hermanos, en una oportunidad hace muchos años atrás, en este lugar, queridos hermanos, me acuerdo también, estaba sentado ahí, creo que la iglesia era hasta acá. Estaba predicando el pastor Salomón aquí en este lugar. Y en ese congreso yo vine y le dije al hermano que veníamos con el grupo, yo no voy a tocar el teclado, voy a tocar la guitarra nomás.
lugar, a la hora del mensaje, giro la guitarra, pongo la Biblia arriba. Comenzó el culto y a la hora del mensaje Dios usa aquel hombre lleno del Espíritu Santo. Y hasta ese momento, queridos hermanos, lo digo con mucha sinceridad, yo iba a la iglesia solamente para cumplir. No lo tomaba en serio. No me arrodillaba a orar en mi casa ni para dormir, ni menos para almorzar. Estaba todo bien. Tenía una tienda. Me iba lunes, miércoles, sábados y domingo a almorzar en Brasil. Estaba todo bien. Y en esa oportunidad, querido hermano, el Señor usa que el siervo de Dios viene y me dice: contigo el Señor habla, mi hermano. Hasta aquí has dependido de ti mismo. Yo tengo un propósito contigo. A partir de hoy vas a depender de mí. Vuelvo a mi hogar y solamente iba pensando: ¿qué es lo que me habrá querido decir si yo dependo de Dios? Todos dependemos de Dios. No hay nada que acontezca si Dios no lo hace, no lo permite. Yo dependo de Él. Pero queridos hermanos, el Señor dijo: vas a depender de mí. Comenzaron a pasar los días, los meses. El Señor comenzó a cerrar puertas. Vivíamos solamente de la tienda con mi esposa. Tuvimos que cerrar las puertas de la tienda porque ya no se podía aguantar más. Y dije: no, voy a colocar una frutería. Coloqué una frutería, empezó todo lindo, la gente venía a comprar y otra vez iban a depender del mismo. Pero el Señor aquí, hermano, cada vez que comenzaba a bajar la venta y ya no se podía más, yo te voy a enseñar a depender de mí, sonaba en mi mente. Comenzaron a hacer el asfalto enfrente de casa y yo contento. Ya no vamos a tener más tierra, ahora sí vamos a pararlo. Se terminó todo, hermanos. Tuve que cerrar la tienda y en una oportunidad teníamos que viajar. Y yo comencé a hacer unos trabajos con mi hermano Lucas. Y el Señor también lo puso a él en una situación terrible. El hermano Ángel trabajaba conmigo. Llegó un fin de semana, teníamos que viajar. Mi hermano Lucas me dice: mira, te voy a dejar para pagar el personal, pero yo tengo algo para decirte. Voy a pagar un poco a cada uno, pero no sobra ni para mí ni para vos. Yo le digo: pero ¿cómo puede ser si tenemos que viajar? Nunca lo sabes. Está difícil la cosa, mira, amigo, no sé qué voy a hacer, pero este fin de semana no vamos a cobrar. Y acá el Señor decía: yo te voy a enseñar a depender de mí. Voy para mi hogar. Estaba esperando a mi esposa, mi hija Eugenia. No sabía cómo entrar, cómo decirle. Y nosotros, por misericordia de Dios, desde que estaba en el grupo, jamás faltamos un viaje. Jamás llamamos para avisar: no vamos a poder ir, no tenemos vehículo. Llego a mi casa y solamente quería aguantarme. Mi esposo me dice: ¿qué te pasa? Digo, ahí lo cuento, mira, está pasando así, así. Y ella me dice: no, pero ¿cómo puede ser? Porque no teníamos a el hermano. Tenía que dejar a otro, pero ¿cómo puede ser que ahora? Hermano, mi zapato rajado abajo. Comienzo la lluvia. Me tiro en la cama solamente a pensar
pensar y llamar al hermano donde íbamos a ir que no íbamos a poder viajar, iba a llamar y pensaba qué decirle. La puerta de mi casa, ahí voy siempre atiendo, así ahí voy. Cuando voy a abrir, abro la puerta y veo a mi hermano, uno de mis hermanos. En ese momento, hermano Néstor es testigo, tenía una moto que ni plástico tenía. Hubo una tristeza terrible que lleva ese varón. Cuando lo miro le digo, ¿qué pasó? Ahí te dejé algo para vos, dice en el picaporte de la puerta. Hermano, yo cobraba 80 pesos por semana. Cuando abro la puerta del picaporte, comienzo a contar y le llamo, le digo, para un poquito y esto, eso el Señor te mandó para ti, mi hermano. Comienzo a contar 1, 2, 3, llegué a 2,000 pesos y aquí en mi mente venía y decía, yo te voy a enseñar a depender de mí. Aleluya, siento Dios aquí, hermanos. Hay mucho que el Señor le va a sacar de la comodidad para que aprenda a depender. Ahí comencé a entender lo que es depender de Dios. Aleluya, hay presencia de Dios aquí, hermanos. Le llamo a mi hermano Zucca y le digo, ¿sabe qué, hermano? El Señor preparó, ¿de dónde sacaste? Después te cuento. Queridos hermanos, nosotros vivíamos en la casa de mi papá. No tenía cerámica, pero tenía una alfombra. A mí se me caían las monedas, yo pateaba bajo la alfombra. No tenía necesidad, era con mi esfuerzo. Pero hubo un momento, hermano, por ahí nos tomábamos en risa que mi esposa tenía que comprar mañana y faltaba esa moneda y comenzaba. Ella me miraba y se reía y comenzaba a levantar las alfombras para buscar las monedas. Pero llegó el tiempo de Dios, queridos hermanos. No lo digo para engrandecerlo. Ya va para 3, 4 años que yo no tengo trabajo fijo, mis hermanos saben. Y hay momentos que muchos murmuran y dicen, ¿cómo puede ser? Este no trabaja, mira cómo cambia de vehículo. Este no trabaja, vive viajando. Quiero decirle que a partir de que supe lo que era depender de Dios, las puertas del cielo se abrieron. Pero hemos pasado con mis compañeros de ir al lugar, hermanos, disculpen la expresión, a dormir como perros. Creo que antes de ayer, hermano Ángel contaba de ir al lugar, todo lindo en el culto, la presencia de Dios abundante. Pero a la hora de ir a dormir, hermanos, ahí tienen, arréglense. Ese hermano que no podía dormir eran pulgas. Pero el Señor había hecho una promesa que lo iba a enseñar a depender de Él, porque dependiendo de Él las puertas se abren. Dependiendo de Él las puertas se abren y Dios hace prodigios. Y hubo oportunidades. Pedimos un vehículo prestado. Solamente teníamos para cargar el combustible de vida. Todo calculado. El hermano que me prestó el vehículo me dice a mí, ahí está, tiene un poquito, lo tenés que cargar para llegar. Salimos con los hermanos.
primer surtidor no había combustible. Me dice el hermano, será grande. Digo, ¿será que llega hasta Mirasol? Sí, hermano, llega. Fuimos a Mirasol, no había combustible. Hicimos unos kilómetros más. Llegamos, todos los camiones al costado de la ruta. No había combustible. Llamamos a un hermano, aproximadamente 60 kilómetros, 40 kilómetros. Y le decimos, hermano, ¿será que hay combustible? Necesitamos llegar a tal lugar. Sí, hermano, recién vengo de un surtidor ahí. Te voy a llevar, ¿cuántos querés? Tantos libros de lo que nos llegaba, del dinero que teníamos. Yo te llevo, hermano. Cuando llegamos ahí, estábamos esperando. Viene el hermano, yo veo que baja un bidón grande. Y me empecé a preocupar. Dice, hermano, ¿sabe qué? Te traje más de lo que me pediste porque este bidón entra más. Y ahora, mi compañero, ¿qué hacemos? Cuando estaba terminando de cargar, dice, hermano, ¿tenés sida? Digo, yo me voy por un lado de la camioneta y me sigue el hermano Miguel. Le digo, ¿sabes qué? Lo llevo. Acá yo tengo un poquito. Lo último, hermanos. Le dimos al hermano, se fue, llegamos al lugar. Tuvimos viernes, sábado, el hermano me llevó por los lugares. Cuando terminó la reunión, yo, lo último que tenía, los hermanos, lo último, dice el hermano, ¿cuánto te debo? Y usted sabe, siervo, que nosotros no cobramos. Nunca pusimos un precio. Dice, bueno, si usted está re bendecido, mira la camioneta que está. Chao, nos vemos. ¿Cómo volvemos, hermanos? Salimos con el hermano Miguel y le digo, hermano, esa plata que yo te debo que me prestaste a la noche, si llegamos juntos te devuelvo. Amén. Veníamos 50, 60, llegamos en Santo Tomé, se larga una lluvia terrible. Y le digo al hermano Diego, yo te iba a devolver en el culto, le digo, pero así como está el tiempo va a ser difícil. ¿O le quieres probar a Dios? Ahí está el hermano, me dice, sí, yo le quiero probar a Dios. Estaba haciendo un local enfrente, hermanos, de la casa. Yo vuelvo a mi hogar. Al otro día, hermano, a las 11 de la mañana, me dice Aníbal, me escribe, mirá lo que he